Audiolibros Perú es un proyecto educativo alternativo que pretende facilitar una nueva forma de acercamiento a la lectura de textos en español. Bienvenidos. Il Duce. Desde un pequeño balcón en Roma seduce a toda una nación. Ver estas imágenes de Mussolini siempre me hacen sonreír. ¿Cómo un hombre así pudo engañar a todo un pueblo? Creía realmente que iba a ser el Julio César moderno. Un joven Adolf Hitler le admiraba. Pero cuando de la mano de Hitler entró en la Segunda Guerra Mundial, destruyó su país, destruyó sus sueños y se destruyó a sí mismo. Benito Mussolini. En la campiña del norte de Italia, en una región sacudida por violentas revoluciones, nació Benito Mussolini el 29 de julio de 1883. En su pequeña ciudad, Predapio, los Mussolini eran un poco más ricos que sus vecinos, ya que Rosa, la madre de Benito, era la maestra del pueblo, lo que les permitía vivir en el edificio que albergaba la escuela. A Alessandro, el padre de Benito, no le preocupaba el dinero. Su pasión era la política. Era un socialista convencido que llevaba a su hijo a las reuniones del partido. Incluso le puso el nombre de Benito por el revolucionario mexicano Benito Juárez. Aunque llegó a ser uno de los oradores más eficaces de la historia, Benito tardó bastante en aprender a hablar, y sus padres llegaron a pensar que podría ser mudo. Pero gracias a la paciencia y a la dedicación de su madre, no solo aprendió a hablar, sino que pronto demostró ser un niño inteligente. Aunque Benito adoraba a su padre, sus sentimientos no eran correspondidos. Tal vez por esa razón fue un niño gamberro que disfrutaba pellizcando a la gente en la iglesia y tirándoles piedras a la salida. Finalmente, en 1892, cuando tenía 8 años, sus padres le internaron en un colegio católico. Era una persona inteligente, pero dudo que destacara por tener un carácter afable. Era uno de esos niños a quienes se les expulsa de las escuelas por violentos. Alguien que pensaba que usando la violencia conseguiría sus objetivos. Y eso, por cierto, es el origen del fascismo en Italia. Su padre le inculcó los valores socialistas y le alentó a desafiar siempre a la autoridad. Benito solo tenía 10 años cuando encabezó su primera rebelión en protesta por la comida del internado. La conducta del joven Mussolini era cada vez más provocadora. En 1894, con 11 años, asestó un navajazo a un compañero de estudios. Los profesores, hartos ya, le expulsaron del colegio. Sus padres le buscaron otro. A pesar de su mala conducta y sus mediocres calificaciones, recibió su certificado de estudios en 1901. A los 17 años, Mussolini se sentía fascinado por el sexo opuesto y comenzó a frecuentar los burdeles locales. Benito también tenía muchas novias, y aunque las trataba bruscamente, ellas le encontraban atractivo. No consideraba a las mujeres como compañeras, sino como seres que podían aportarle un sentimiento de dignidad, poder y virilidad. En julio de 1902 cruzó la frontera con Suiza para librarse del servicio militar, un delito por el que más tarde, cuando él ya era dictador, se castigaba con la muerte. Encontró trabajo como obrero en Lausanne y fue un miembro activo del sindicato. Los líderes sindicales eran en su mayoría socialistas y Mussolini pronto se convirtió en uno de sus miembros más ruidosos. Cuando se dio cuenta que intimidaba a los otros socialistas, supo que esto le daba cierta autoridad y obviamente eso era lo que buscaba. Tenía esa reputación de ser un jactancioso, un bravucón. Todo ello se debía a una falta de confianza en sí mismo. Sus ideas radicales le colocaron en la extrema izquierda del partido y entre los defensores más acérrimos de la revolución, denostando a la Iglesia, al rey, al gobierno, todo lo que su padre socialista le había enseñado a despreciar. Las autoridades suizas le arrestaron 1 y 1000 veces por agitación política. Estaba en contra de la guerra, en contra del reclutamiento del ejército, en contra de la propiedad privada, en contra de la censura. ¿Se imagina? Después, con el paso del tiempo, esta sería su gran aliada. A los 26 años, Benito, desafiando su educación católica, decidió convivir con Rachele Guidi sin contraer matrimonio. Rachele, una joven de 19 años, hija del amante de su padre, se quedó muy pronto embarazada y dio a luz a Eda, la primera de sus 5 hijos. A Rachele nunca le gustó la creciente fama que iba adquiriendo Mussolini debido a su actividad política y prefirió quedarse en casa con sus hijos.
Esta decisión le vino muy bien a Mussolini, que casi siempre tenía una o dos amantes cerca. Ese mismo año, Mussolini comenzó a dirigir el periódico socialista La Lotta di Classe. Encontró su vocación en el periodismo, desarrollando por escrito aquel estilo ampuloso que después utilizaría en sus discursos. Solía decir, como periodista he aprendido que uno puede hacer que la gente se crea casi todo. Aunque escribiera artículos de cosas que no existen, la gente se los creería. Y lo que es más, como la gente se olvida pronto, es fácil poder contradecirse. El periodismo le dio a Mussolini no solo el poder de inventar historias, sino el medio de propagar la mejor historia de todas, Mussolini. Fue la primera persona que supo cómo utilizar los medios, en el más amplio sentido de la palabra, para controlar a la población. Mussolini era tan eficaz alimentando el apoyo para la causa socialista que a los 29 años fue nombrado director de Avanti, el diario socialista más importante de Italia. Bajo su dirección se cuadriplicó el número de lectores, lo que le proporcionó un cierto respeto cauteloso por parte de la élite del partido. La mayoría de los líderes socialistas le consideraban un tanto tosco. Estaban acostumbrados a tratar con personas que hablaban de la revolución, pero no se sentían tan a gusto con alguien que estaba dispuesto a llevarla a cabo. En 1914, el archiduque Francisco de Austria fue asesinado en Sarajevo. A partir de este hecho, la Gran Guerra se extendió por toda Europa. En Italia se creó una gran polémica sobre si entrar o no en conflicto. Mussolini estaba en contra de que Italia participara en aquel conflicto capitalista. Pero pocos meses después del comienzo de la guerra, dejó enmudecidos a sus colegas al cambiar completamente de opinión. Ahora estaba a favor de entrar en guerra. Dejó el diario Avanti y fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia. En 1915, después de que Italia declarara la guerra a Austria, aquel antiguo pacifista se alistó en el ejército y estuvo 17 meses luchando en los Alpes. En febrero de 1917, la explosión de un lanzagranadas mató a varias personas y dejó a Mussolini con 40 fragmentos alojados en su cuerpo. Sus heridas no fueron graves, pero le resultaron muy útiles. Las incorporó al mito de Mussolini y calificó aquella explosión como el momento más hermoso de mi vida. Aquel mismo año, Mussolini se reincorporó a su trabajo como director de Il Popolo d'Italia. Se convirtió en el adalid de los soldados que acababan de vivir los horrores de la guerra. Sabía que estaba poniendo el dedo en la llaga de las masas y comprendió que la opinión pública estaba esperando a alguien como él. En 1919 en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día, se convocaba huelga tras huelga y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino, que utilizaban como método de tortura. Estos exmilitares fueron vitales para él. Eran hombres que habían sido entrenados para luchar, para matar, y necesitaba gente como aquella en su milicia privada. El olfato político de Mussolini y la brutalidad de sus escuadrones hicieron que su partido fuera invencible. Fue aclamado como el duce, es decir, el jefe. Invocó a los italianos para eliminar su anárquica democracia e instaurar una dictadura. Una vez sentadas las bases, Mussolini estaba listo para hacerse con el poder. Su lema: él era el único hombre vivo que podía volver a los días de gloria del Imperio Romano. En toda Europa, durante los años 20, crecía la agitación y un país se enfrentaba al peligro real de la explosión. There was inner turmoil in Italy. Post-war discontent had turned that country into a political tinderbox. A new party was on the verge of acquiring power. They called themselves Fascisti. En octubre de 1922, en la convención del Partido Fascista en Nápoles, Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Vittorio Emanuele, un rey asustado,